Hola a todos, buenas noches. Espero que en estos días de feriado puedan compartir mucho con su familia, con sus allegados y disfrutar sobre todo de la unión y las costumbres que existen en nuestro pueblo. Además, vamos a continuar con la lectura de uno de estos libros que encontré en la biblioteca, Mitos y Leyendas, recopiladas por Marco Silva. La primera de las leyendas se titula El Diantre. El diantre es el diablo de los humildes y de los tímidos, de los pobres y de los jornaleros. Es el diablo de los cansados y de los bobos, de esos que hastiados de la vida y sus reveses suelen exclamar con amargura: ¡Hijue, el diantre! Y cuando la desilusión trae la resignación forzada, se conforman diciendo: ¡qué diantre! El diantre es un diablejo sin poderío espiritual y sin ascendiente. Tienta con tanta pereza que nadie le hace caso. No son como las tentaciones de ese otro que es convincente, dialéctico y materialista. El diantre ejerce un poder muy tímido en los dominios de su patrón. Muy pocos le creen y muy pocos se dejan convencer con sus acechanzas. En lo que pudiera llamarse con toda propiedad entre los de su casta un pobre diablo. Suele valerse de recursos de tentación tan inocentes para los agonizantes que no pasan de ser sandeces, porque para quien está a punto de abandonar el mundo, tentaciones de dinero y de mujeres ya no tiene importancia. Del diantre desconfían hasta los mismos de su oficio, y como es un pobre diablo, sin malicias y sin entendederas, le han encomendado lo que se adapte mejor con sus capacidades. El pueblo no le teme al diantre, y cuando lo mienta, generalmente lo hace con desprecio y para mofarse de él. Así termina esta primera leyenda titulada El diantre. En mi hogar generalmente utilizamos estas dos palabras, cáspita y diantre, y me llamó mucho la atención el significado que le dan en este mito. Principalmente nosotros utilizamos diantre o cáspita como un sinónimo para no decir carajo. Entonces en nuestra casa utilizamos esas palabras cuando estamos un poco enojados. La otra leyenda se llama La Madre Monte. Así como la Madre de Agua es la divinidad o mito de las aguas, la Madre Monte lo es de los montes del llano. Pero si aquella es una niña linda, esta es una gran señora, encopetada, robusta, alta, con sombrero vistoso, adornada con plumas y vestida toda de verde. Sus iras y persecuciones son terribles. Ataca siempre con grandes tempestades, vientos e inundaciones que destruyen las cosechas, ahuyentan los ganados, ahogan los terneros y causan toda clase de calamidades. Pierde o se enreda en los que merodean los dominios embriagados y en malos pasos. Persigue con saña a los que son dados a discutir maliciosamente por linderos y que destruyen las cercas
y destrozan las alambradas de sus vecinos o colindantes. Es una asidua defensora de los límites correctos de las propiedades. Castiga también a los que roban, a quienes andan en aventuras amorosas pervertidas y a los que osadamente invaden el corazón de sus enmarañadas arboledas, a aquellos cazadores vagabundos que lo hacen por distracción o perversión, y a los niños vagos y desobedientes. Su influencia se manifiesta por una especie de mareo, de alucinación, mediante la cual la víctima ve todos los lados del monte idénticos, dificultándosele, por lo tanto, la salida. Cualquier bosquecito se presenta como una inmensa y enmarañada montaña, sin senda ni salida, por donde el perdido empieza a trasegar arañándose, rompiéndose la ropa y sufriendo toda clase de percances. Cuando pasado el conjuro ve que solo ha sido en un pequeño bosque en el que se ha perdido y destrozado, no deja de exclamar: Eso fue esa vieja hierbatera, la madre monte, que hizo esta jugada. Son algunas leyendas y mitos recogidos por Marco Silva. El próximo título se titula El Gritón. Gritando, este duendecillo persigue por largos trechos a la recua. Cantidad de mulas cargadas. A veces la adelanta y de repente vuelve a oírseles detrás, desorientado y metiendo miedo a los arrieros y despistando sus voces de mando, que confunde la voz del arriero guía con la voz del espanto. Otros afirman haber visto su sombra, la de un hombre alto y delgado, cruzando a prisa de un lado a otro del camino para desaparecer luego entre los matorrales. No falta quien quiera hacerle otra descripción. Lo imaginan o lo ven como un arriero cansado que sentado en un altico o promontorio del monte de la vera del camino se pone a gritar. Suele decirse que es el alma en pena de un arriero que deshace los pasos por todos los caminos que en la vida frecuentó. Por eso su presencia era frecuente en el mes de las ánimas del purgatorio. Mito lúdico o no, o de naturaleza trascendente, como encarnación de algún ánima en pena, es también para muchos paradigma de esa otra función mítica emparentada con el cuidado de la naturaleza mito-ecológica. Así pues, muchos lo describen como el mensajero con sus gritos de borrascas, tempestades e inundaciones, los aullidos de los animales de la selva, el fragor y el restallar de truenos y rayos en nuestras tempestades, el atemorizante rumor de un huracán son efectos sónicos que la imaginación de nuestras gentes tienden a identificar con la presencia de este mítico y bochinchero ser. Por eso es muy frecuente oír a nuestros campesinos decirles a los niños: no grite, no sea desobediente, que se le aparece el gritón.
Otro de los textos de esta recopilación se titula La Candileja. La leyenda relata que era aquella una señora demasiado indulgente con sus 2 nietos, a quienes perdonaba toda clase de travesuras sin hacerles la más mínima represión. Su alcahuetería llegó al extremo que un día se les antojó ensillarla y montarla como si fuera una bestia. Y ella, como si tal los dejó obrar, y los muchachos la cabalgaron todo el tiempo que quisieron sin recibir ninguna protesta por parte de la anciana. Muerta la señora, fue llamada a rendir cuentas y se le reprochó la falta de severidad para con sus nietos, por lo cual no fue admitida en el reino del cielo mientras no purgara su pena, consistente en la antes referida. De ahí que los campesinos la llaman vieja, farolona, alcahueta y así por el estilo. A los viajeros de a caballo se les aparece en la orilla del camino, los sigue y se los monta en la grupa para atormentarlos, arañarlos y privarlos de sentido. Persigue a los borrachos, a los malos padres, a los enamorados banales, a los que andan en malos pasos, a los que acostumbran viajar a altas horas de la noche, a los perjuros y a los masones. Si se quiere atraer y conocer más acerca de la candileja, se reza. Mas si se quiere ahuyentar, hay que insultarla, tratándola de vieja, faralona, alcahueta. El demonio te ha de tener en la paila mocha, el mandingas te ha de tener en los profundos, y otras tantas injurias, amenazas y maldiciones. Se manifiesta en forma de un chisporroteo de luces rojizas y se ve que baja por la madre del río en las grandes crecientes. Se le ve a lo lejos sobre la cresta de los cerros elevados. Se aparece a la luz de la candileja en las casas abandonadas o solitarias, en las ruinas, en los caminos reales, en los sitios en donde se cree que hay tesoros enterrados, en los llanos y en las playas solitarias. A veces se distinguen 3 hachones, el de la anciana y los 2 de sus nietos, y a la vislumbre se ven los 3 bultarajos que avanzan en fila. Algunos han confundido su lumbre con la llama de alguna huaca, pero los grandes conocedores campesinos la distinguen inmediatamente, pues la luz de una huaca que arde es blanca o azulita, según sea de oro o plata, y es mansa y de un bello matiz, mientras que la luz de la candileja es rojiza, que echa chispas como si fuera un tizón azotado por la brisa. Es además inquieta y se mueve como un fantasma que aparece de repente y desaparece de la misma forma. Ahora vamos a leer este texto que se titula Juan Machete. Considerable como una de las leyendas más conocidas del llano, cuenta la vida del hombre que quería ser el más poderoso de la región. Su nombre era Juan Francisco Ortiz,
amo y señor de las tierras de la Macarena. Este señor hizo un pacto con el diablo, en el cual le entregaba a su mujer e hijo, a cambio de mucho dinero, ganado y tierras. El diablo le dijo a Juan que agarrara un sapo y una gallina, a los cuales debería coserles los ojos y enterrarlos vivos un Viernes Santo a las 12 de la noche, en un lugar apartado. Luego debería invocar el alma y el corazón. Juan cumplió con lo encomendado. Pasando varios días, el hombre se dio cuenta que los negocios prosperaban. Una madrugada se levantó temprano y al ensillar su caballo divisó un imponente toro negro con los 4 cascos y los 2 cachos blancos. Pasó este hecho desapercibido y se fue a trabajar como de costumbre. En la tarde regresó de la faena y observó que el toro todavía se encontraba merodeando la casa. Pensó, será de algún vecino. Al otro día lo despertó el alboroto causado por los animales. Se imaginó que la causa podía ser el toro negro. Trató de sacarlo de su territorio, pero esto no fue posible porque ningún rejo aguantó. Cansado y preocupado con el extraño incidente, se acostó. Pero a las 12 de la noche fue despertado por un imponente bramido. Al llegar al potrero, se dio cuenta que miles de reses pastaban de un lado a otro. Su riqueza aumentó cada vez más. Dice la leyenda, durante muchos años fue el hombre más rico de la región, hasta que un día, misteriosamente, empezó a desaparecer el ganado y a disminuir su fortuna hasta quedar en la miseria. Se dice que Juan Machete, después de cumplir su pacto con el diablo, arrepentido enterró la plata que le quedaba y desapareció en las entrañas de la selva. Cuenta la leyenda que en las tierras de las marraneras deambula un hombre vomitando fuego e impidiendo que se desentierre el dinero de Juan Machete. Seguimos con la siguiente leyenda, que se titula El Tunjo. El Tunjo es un muñeco de oro. Tal vez fueron estos pequeños ídolos simbólicos o divinos de los pijaos. Tal vez fueron dioses o simplemente ofrendas religiosas, consagradas o paganas. Se le atribuyó la leyenda de un fantasma que anda errante, buscando protección, alimento y cobijo, por lo cual premiaba a su protector con el fruto de una gradual fortuna. Se presenta en forma de un bebé inofensivo, llorando a la vera del camino, en los grandes caminos reales, en el cruce de un bosque o de una quebrada, en las inmediaciones de unas ruinas o casas abandonadas, a la orilla de las chacareras o de los ríos. El tunjo, después de todo, no hace más que asustar a las víctimas, al parecer inconscientemente, pues según se entendía, él solo buscaba, como antes he dicho, a un protector que lo cuidara y mantuviera para él, a su vez hacerlo rico.
Naturalmente, para el escogido tuviera derecho a esa oportunidad de enriquecerse, tenía que soportar alguna prueba. Y el caso era que el niño se presentaba llorando desconsoladamente a la orilla del camino, tirado en el suelo, precisamente cerca de donde ha de pasar el solitario viajero a quien ha de aparecérsele. Si la persona pasa de largo, el niño lo alcanza, y si va a caballo, se le monta en la grupa, dándole así el susto consiguiente, y del cual no puede librarse sino corriendo desesperadamente o rezando. La próxima leyenda se titula El Sobrerón. Se trata de un personaje que vivió en épocas pretéritas en diferentes pueblos. Era un enigmático hombre que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color. Montaba un brioso caballo también negro que se confundía con la noche. No hablaba con nadie y a nadie le hacía daño. Aparecía y desaparecía como por encanto. El anciano se le encontraba en las orillas del camino y aunque ya murió, la gente sigue sintiendo su presencia. Físicamente se le describe como un hombre maduro, con un gran sombrero, bien vestido, de rostro sombrío y en actitud de observación permanente. Las personas que lo han visto aseguran que lo acompañan dos enormes perros negros cogidos por gruesas cadenas. Los trasnochadores que lo han visto o a quienes se le ha presentado dicen ver la figura que les sale al camino, los hace correr y les va gritando: si te alcanzo, te lo pongo. Siempre persigue a los borrachos, a los peleadores, a los trasnochadores, a los jugadores tramposos y empedernidos. Aprovecha los sitios solitarios. En las noches de luna es fácil confundirlo con las sombras que proyectan las ramas y los arbustos. Llega siempre de noche, a todo galope, acompañado de un fuerte viento helado, y desaparece rápidamente. Fue famoso en Medellín en 1837. Cuando recorría todas las calles, aparecía 4 o 5 viernes seguidos, volvía a aparecer 1 o 2 meses después. Parece que fuera el sombrerón el espanto propio de Medellín. Hay crónicas también de sus andanzas por pueblos del suroeste, como los Andes, Bolívar y Jardín, y por los poblados a orillas de los ríos San Juan y Baudó. En otras regiones colombianas, como el Tolima, el Huila y al oriente del Valle del Cauca, se le denomina como el jinete negro y se lo describe en forma muy similar a como se ha descrito aquí. Estamos leyendo las recopilaciones de mitos y leyendas de Marco Silva. Otro de los textos de los relatos se titula El Silbón. Espíritu vagabundo por matar a sus padres. Después de asesinar a su padre, el hombre fue castigado con un mandador de pescuezo típico de llano,
Al tratar de huir fue mordido por un perro tureco. Para concluir el castigo, su abuelo regó sobre sus heridas gran cantidad de ají picante. El recuerdo y mención de lo sucedido libra a las personas de ser atacadas por este espíritu errante conocido como el Silbón. El Silbón se presenta a los borrachos en forma sombría. Otros llaneros le dan forma de hombre alto, flaco, usa sombrero y ataca a los hombres parranderos y borrachos, a los cuales chupa el ombligo para tomárseles el aguardiente. La tradición explica que al llegar el Silbón a una casa en las horas nocturnas, descarga el saco y cuenta uno a uno los huesos. Si no hay quien pueda escucharlo, un miembro de la familia muere al amanecer. Como hemos visto, todos estos fantasmas, espantos, lo que nos cuentan en estas leyendas o mitos, siempre lo hacen para tomar en cuenta lo que estamos haciendo y si tal vez trasnochamos. Otro de los cuentos se titula El hombre caimán. Cuenta la historia que en el Plato Magdalena vivió un hombre al que le gustaba espiar a las mujeres cuando se bañaban desnudas. El deseo de tenerla cerca sin que lo viera lo llevó a pedirle a un brujo que le preparara una pócima que lo convirtiera en caimán, para poder navegar por el río sin ser visto. El brujo le hizo 2 bebidas, una roja para volverse caimán y otra para ser nuevamente hombre. Cuenta la leyenda que un amigo lo acompañó y cuando lo vio convertido en caimán, dejó caer la botella que contenía la poción para volver a ser hombre. Sin embargo, unas gotas cayeron en su cabeza y por esa razón terminó siendo mitad hombre, mitad animal. Dicen los pescadores que aún se aparece en el río asustando a las mujeres y a las lavanderas. Y para terminar vamos a leer unas 4 leyendas o relatos cortos que ha recopilado este autor a lo largo de la llanura venezolana y colombiana. Los malignos son unos diminutos diablillos o espíritus malignos que se introducen en el cuerpo de las personas con la intención de causarles daño. Sin duda, el término deriva de una popularización del vocablo maligno, que es una de las habituales denominaciones del demonio en la religión cristiana. Una vez que los malignos se acomodan en el interior de las personas, generalmente aprovechando la digestión de las comidas, y es por esto que se ha hecho habitual que las gentes comienzan a comer después de bendecir los alimentos, ya que está la creencia que de este modo ahuyentan tan incómodos como perversos parásitos. Una de las consecuencias de la posesión diabólica es una parte el nerviosismo y la inestabilidad emocional. Por otra, la confusión y la desgana. Se cree que su actuación nunca es individual, sino que se juntan cientos y hasta miles de ellos con la intención de causar el mayor daño posible,
creando una verdadera crisis de personalidad, llegando a la locura y en muchos casos a la autodestrucción. El siguiente se titula El sumicio. Es un duende que vive cerca de los seres humanos y es muy similar en todo al trasgustarno y al diañú burlón, pero con una clara diferencia, que es la de ser invisible. A la par se hace desaparecer las cosas y puede ser dañino para las personas. Decíamos que el sumicio acostumbra a hacer que las cosas desaparezcan de forma oportuna, es decir, aquellas que en un determinado momento resultan imprescindibles, como unas tijeras o un cuchillo, que no aparezcan inexplicablemente cuando más lo necesitas. Entonces se dice: parece que se lo llevó el sumicio. Otra de las aficiones consiste en cambiar el vino de los barriles por agua. Pero el sumicio no se conforma con hacer desaparecer o cambiar las cosas, sino que tiene poder suficiente para hacer daño, sumiendo a las personas, casi siempre niños. Aunque el sumicio es más perverso que el trasno y resulta muy difícil deshacerse de él, siempre hay una posibilidad, y en este caso se trata de una oración de San Antonio de forma rápida y sin equivocarse, puesto que si esto sucede, el sumicio nunca devolverá lo que se llevó. El sumicio era un habitante más de la casa, a nivel fantástico, pues su presencia invisible justificaba los despistes, olvidos y desapariciones en general. Así son esta compilación de mitos, cuentos que nos ha traído en esta ocasión Marco Silva. Otra de las leyendas se titula Las brujas. En los aquelarres son las primeras en llegar y las últimas en partir, atadas por un destino común, su escasez de belleza, se dedican a componer conjuros y a leer la mente de supersticiosos hierbateros. Luego bailan y se emborrachan hasta el ridículo, cayendo en brazos de personajes que se emocionan. Al amanecer dejan a sus amantes con una sonrisa de satisfacción y se encaraman desnudas en las escobas que les llevarán a sus dominios. Se atraen con porciones de carne condimentadas con cebolla, tomate, ajo y pimienta. Bueno, generalmente de las brujas, algunas veces o por lo general siempre tienen como que esta forma de describir a un brujo o a una bruja por falta de belleza, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros conocemos o lo que hemos leído también, resulta que las brujas eran unas personas de muy bonita belleza, muy buen físico y que atraían a muchas personas. Sin embargo, como digo, a lo largo del tiempo siempre se ha vendido esta imagen que un brujo o una bruja son personas con narices largas, con grandes ojeras, con cabellos despeinados, pero personalmente no creo que sean así. Y por último, vamos a leer El chamán, consejero de políticos que quieren alcanzar o sostenerse
en la cúspide del poder, curador de drogadictos y adolescentes que están desenfrenados, mano derecha de los débiles, quienes obnubilados por su magia y su poder se entregan para convertir a la mujer desdeñada en imán atrayente del placer efímero, rey de la magia blanca, que hace el bien guiando iniciados en el increíble viaje del Yagé. El contra es predicador judaico, experto en exorcismo y aculturación. Así termina una breve descripción de lo que significa también ser el chamán, y con eso terminamos la lectura de hoy. Esperamos poder leer muchas más leyendas que han sido recopiladas en este libro. Son muy buenos momentos en los que vamos a poder leer y disfrutar estas leyendas, ya que estamos aprovechando el feriado y más en unión de la familia y de los amigos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Anita, qué gusto saber de ti. Igualmente agradezco la gentil confianza y sobre todo la amistad, y sigamos con este trabajo de ponerles en los niños, en los jóvenes, un poquito de curiosidad para que ellos sigan en este camino de leer, de hacer arte también. Muchísimas gracias a todas las personas que comparten, que mandan sus mensajes y que están atentos también a estas transmisiones. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.